nos hemos puesto de acuerdo en algo, o nosotros estamos de acuerdo en algunas cosas, y es que son tantas las preguntas que nos hacen para aclarar el tema de los salarios, que decidimos acudir, pedirle auxilio a el dirigente sindical Rafael Abreu, mejor conocido como Pepe Abreu, que es presidente vitalicio de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical. Ahí no hay reelección. El único que yo conozco que se retiró fue Luis Henry. Luis Henry, Henry Molina. No, sí, Luis Henry se retiró. No dejó el hijo, ¿verdad? Pero no como sindicalista. Sí, le damos la eso se da en todas las áreas, doctor. Bueno, la política. Pero sencillamente ya eso no se puede criticar ningún sector. Sencillamente lo señalamos. Pepe Abreu, gracias por estar aquí. Gracias, doctor, y gracias a todo el equipo de Revista 110. Gracias. Pepe, el tema salarial es más importante que la mayoría de los temas que estamos tratando, incluyendo el que ocupa la prensa y los medios, porque es Odebrecht. El salario es la comida, es la forma de vivir del hombre que trabaja. Y si no trabaja, le paga a los que trabajan. Entonces eso abarca a toda la población. Pepe, nos trae mucha confusión por la escala de salario, por los salarios mínimos. Nosotros quisiéramos que tú te deshagas de cualquier posición que quizá no sea cómoda para ti y nos ayude a entender el problema. Lo primero, para poder entenderlo, hoy, antes de que entren en vigencia todas las resoluciones y todos los acuerdos que se llegaron, ¿cómo era la situación salarial en la República Dominicana? Me refiero que yo, por ejemplo, creía que hace un año el salario mínimo era 8.500 pesos y que había otro salario que era el campo, no sé si es más o menos, y que a la gente que trabajaban por día, algunos le pagaban 400 pesos y a otros le pagaban 800 pesos, y que el trabajador de la construcción estaba dividido en dos, que había haitianos y que había dominicanos y que había muy bien pago y otros no tan, pero que generalmente estaban medio desprotegidos en seguridad porque se movían mucho. Yo quiero que tú me digas, el salario mínimo antes de las discusiones, ¿en cuánto era? Bueno, doctor, usted lo ha dicho, ¿verdad? Este es un tema importante, poco abordado, o abordado con poca claridad, más bien, ¿verdad? Porque ya a veces se habla de él, pero con poca claridad. Fíjese, usted pregunta algo interesante, y es el tema de la tarifa, que se sintetiza del siguiente modo. Usted agarra, por ejemplo, y dice, ¿cuál es el salario mínimo que aglutina a la mayoría de trabajadores? Se trata de lo que se denomina el sector de las empresas no sectorizadas. No sectorizadas. Entonces, oiga, en ese terreno, en esas empresas, hay un salario mínimo mayor que era, antes de esta discusión, de 12.800 pesos. ¿A quién le pagaban 12.800? Esa es las empresas grandes. Dime una empresa. Por ejemplo, La Manicera. Coca-Cola. Coca-Cola, ya, sí, es una 12.500 el mínimo. 12.800. Esa es la que colaba café en ese sitio. Exactamente. Bien. La conserje tenía eso. ¿Entiendes lo que? Ya un técnico yo le pagaba más, usted sabe. Otro nivel. Bueno, entonces viene el intermedio, el salario mínimo. ¿Ese está debajo o arriba? Está abajo. Debajo de la grande. Exactamente, el salario mínimo de la empresa intermedia. Mediana. Entonces, esa empresa mediana recibía un salario de 8.800 pesos. Ok, cuando tú dices empresa mediana surgen dos preguntas y me vas a perdonar porque estábamos interrumpiendo. Sí, ¿Quién clasifica cuál es el índice? ¿El capital suscrito y pagado o la cantidad de empleados? Capital suscrito y pagado.
capital suscrito y pagado, y se toma en cuenta la cantidad de empleados. Bien, entonces vamos... ese 8.800 pesos. Entonces, Pero dime una empresa que se puede catalogar como mediana. Le califico Una tienda de la Duarte. Sodosa de San Cristóbal, por ejemplo, que fabrica inodoro, por ejemplo, ¿verdad? Los que tubos. de unos venezolanos, fabrica unos tubos, etcétera, etcétera. Esa es una. O una tienda de la Duarte, se puede calificar así. Exactamente. Entonces, nos vamos a la pequeña, ¿a que sí? Una pequeña. La pequeña ya. ¿Qué es una pequeña empresa? Esa pequeña pagaría 7.800 Es un colmado. Váyase a... Ese es un colmado. Es un colmado. Un salón de belleza. Eso puede ser Casado Medina de la San Martín, que está detrás de Pepín. Sí, exacto. Tiene dos otros empleados. Sí, ahí. donde arreglamos los zapatos, ¿verdad que sí? ¿Ese paga cuánto? Usted la conoció en 7.800. 7.800. Claro, como tiene trabajadores especializados, a eso le paga más, por Sí, supuesto. no, estamos hablando del mínimo. Del trabajador de abajo, del misceláneo. Ok, nos fuimos entonces al trabajo de campo que usted señaló, sí, que está incluido ahí, en esa tarifa. Ese es el hombre que recoge remolacha el hombre que coge y echa un día, una jornada, ¿verdad? Sí. De sol a sol. Bueno, ese tenía en ese momento un salario de 234 pesos por jornada. Sí. Déjeme decirle, doctor, que es una jornada engañosa porque los empresarios siempre pagan más. Siempre pagan más de eso. Porque ni un haitiano hace un trabajo de que por 200... No, por 250 no, prefieren no trabajar. Nadie lo hace, ¿verdad? Pero le dan comida. Le dan comida. Pero el empresario no quiere poner lo que paga. ¿Y cuál es el horario? Bueno, se establece que la jornada puede ser hasta 10 horas, en ese caso. Pero un 8 a 4 o un 7 a 6. Un 7 a 6. 10 horas. Un 7 a 6. 10 horas. ¿Por qué el empresario se niega a pagar, a poner que le no da quiere, 400 Él no quiere pesos? ponerlo porque si por casualidad hay una demanda, usted sabe, una tiene tipo que de pagarle reclamo, entonces va a tener que reconocer eso. Ya. Entonces él prefiere que haya una tarifa legal y pagar pagarle de manera extra por lo legal. Otro punto, ¿verdad? Como hace mucha gente, ¿verdad? Entonces, fíjese que esos 4 grupos están en lo que se llama los trabajadores no sectorizados. Entonces entramos a otra parte. ¿Cuál? Sector turístico. Sector. Discute una tarifa privilegiada, ¿oyó? Turismo. Sí, porque ese sector, los gobiernos lo han protegido en el sentido por su condición de estimularlo al desarrollo, productor de divisas, etcétera, etcétera, darle salarios menores. Además, ellos alegan también los empresarios que como se benefician del 10% obligatorio, y le dan el 10, entonces no deben tener salarios mínimos iguales a los demás trabajadores. El 10, usted sabe que tiene un fenómeno porque se distribuye entre todos. ¿Cuál es el salario mínimo del turístico? Entonces, en el sector turístico, actualmente, porque todavía ese no se ha discutido, fíjese, ya discutimos el otro, ¿verdad? El que yo lo hablé, ya está discutido, pero el sector turístico está pendiente de discusión. Va el mes que viene. Espérate, vuelvo y te interrumpo. De 3 meses. ¿Cómo? Contrato de 3 meses. En el sector turístico, dice. Sí. Pasa. Ayer fuimos a desayunarnos a Buen Provecho, sí, y un mozo me dijo, nosotros no somos sector turístico, nosotros aquí venden desayuno, bueno, un sitio bueno, caro, y dice, el salario mínimo de nosotros está en discusión o ya está definido, el restaurante aquí en la capital. El salario mínimo de ellos se va a discutir ahora. No está ese no es el salario medio ni el pequeño. No. Ese el de los restaurantes, los que tienen 10% es distinto. Restaurante, hotel, etcétera, etcétera. Y zona franca. Eso aparte. Entonces, usted mencionó el otro. Zona franca va después del sector turístico, va entonces la discusión con Tampoco está definido. Tampoco está definido. Oiga, doctor, entonces viene construcción después. Por eso que es incómodo el tema salario, como usted decía. Construcción entonces se divide por tarifa de acuerdo a especialidades. Plomero, albañil, carpintero, varillero, son todo tarifas distintas, oye. Pero estamos hablando de salario mínimo, usted me está hablando de obreros especializados. Sí, pero siempre hay que poner una tarifa mínima. Eso se pone como una especie de piso mínimo para que nadie... de abajo, para que nadie se le ocurra pagar menos, usted ve. No se le ocurra a alguien decir, bueno, déjame pagar tanto, ¿verdad? Porque eso es un ayudante de electricista, por ejemplo. Exactamente, un ayudante, bueno, tú tienes esa persona ahí, tú no puedes pagarle menos de esto, tiene un mínimo, pero por lo general, usted sabe que en construcción se discute mucho basado en las capacidades, temas de mercado, etcétera, etcétera. Se discute mucho así. Entonces, el sector azucarero, doctor, oiga bien,
pese a que es agrícola, también tiene una tarifa aparte. Tiene una tarifa distinta. No se mete, por ejemplo, junto con el trabajador agrícola, que yo le hablé primero ahorita. No. El sector cañero como tal discute también, aparte... Que no se ha discutido. Su salario. Ese no se ha discutido todavía tampoco. Y dime una cosa. Está pendiente. Aquellos sectores que son temporeros, por ejemplo, un obrero haitiano que viene y trabaja en un ingenio 4 meses y se le paga un salario, se va para su país o se queda por ahí dando vueltas. Sus prestaciones laborales se le acumulan para el próximo año o hay que liquidarlo cuando se despacha. No, si la persona va a ser recontratada, mire, haitiano, que tiene un registro ya en los ingenios, normal, Sí. que se sabe que Luis Pie viene cada cierto periodo, cada año, él hace un servicio que se considera ya continuo, se acumula, ¿entiendes? Y recibe prestaciones normales el día que se va. ¿Hay algún otro sector que no sea zona franca, turismo y eso especializado? ¿Y la caña? Está otro sector que es de las ONG, por ejemplo, rehabilitación, todo ese tipo de instituciones así, tienen una tarifa distinta también. ¿Ya está discutido? También está pendiente de discusión. O sea, por eso es que el tema no es tan fácil, ¿entiendes? Porque requiere mucha discusión diversa. Lo que pasa es que hay una tarifa que es la que provoca más atención de la prensa, más escándalo, etcétera, que es la primera que yo le hablé, ¿verdad? Pero hay muchas tarifas más que ni siquiera se entera la gente que se están discutiendo. ¿Ves? Bien, hoy, yo encontré una empresa que de esas que ganaban 11, ¿cuánto que usted dice? Ganaban 12.800. ¿Cuánto? 12.800 ganaban ellos. Ok. Aquí, ¿qué área fue que puso 14.500 de mínimo? Buena pregunta. Esa empresa llevó de 12 a 14. Sí, mire, en esa empresa pasó lo siguiente, en la discusión que hicimos. Recuerden que nosotros acordamos con los empresarios un 20%. Los empresarios dijeron que había que dividirlo en 2 partidas. Entonces, ellos aceptaron que se pusiera primero un 13 y se puso ya un 13 que está rigiendo a partir del 1 de mayo ya, un 13, y que en noviembre entonces se complete con un 7, el 20%. Entonces, esa empresa que estaba en 12, con el 13 llegó a los 14. ¿Cuánto ustedes le pusieron de aumento? ¿Cuánto le pusimos? ¿Qué por ciento? Bueno, nosotros le pusimos a esos 12.800, 13%. Ah, fue el 13 que le pusieron. 13%. No el 20. No, porque se está haciendo en 2 partidas el 20. 13 ahora y 7 en noviembre, ¿entiendes? No juntos. 13 ahora y 7 completar el 20. Y 7 de noviembre para completar 20. Este mismo año hay que hacerlo. Este mismo año. Pero hay gente que todavía no lo ha implementado. Bueno, hay gente que todavía no lo ha implementado en realidad. Hemos inclusive tenido, Pedro Brache acaba de decir que identifiquemos las empresas que no lo han hecho. ¿Y el de 8.800 sí. ¿A cuánto lo llevaron? Bueno, entonces ese se llevó a 9.700. El 13, ¿verdad? También. Y el de 7.000 y pico. Lo llevamos alrededor de uno. No, el otro, uno lo llevamos a 11.000. Okay. Y el resto, el último, lo llevamos a Pepe. A 9.000. Yo entendí todo. Ahora, el doctor tiene unas cosas, Grullón, Machi, Carlos. Hay una cosa que yo no entiendo. Sí. Ustedes no pueden actuar siempre como sindicalistas. Tienen que ponerse en los zapatos de el patrón. Mire, cuando usted le dice a una persona, y tú hablando con conocimiento, tú vas a ganar 14.500 pesos, tú inmediatamente estás metiendo ese salario en el área que choca con otras áreas. Por ejemplo, un asistente de contabilidad aquí está entre 12 y 14.000 pesos. Ya tú empataste la mujer que cuela el café con un asistente de contabilidad. Dime una cosa, ¿qué solución usted le busca que no sea aumento general de salario? Porque lo que va a venir un aumento general de salario. Mire, doctor, uno de los problemas más difíciles que tenemos nosotros es ese, ¿verdad? Porque lo tenemos con los trabajadores mismos, ¿verdad? Afiliados nuestros que presionan y dicen muchos de ellos
muchos trabajadores que están, por ejemplo, por encima de lo mínimo, dicen, miren, si ustedes pactan un mínimo con los empresarios que sea menor, es lo que plantean ellos, a 15%, a nosotros el aumento entonces no nos va a llegar. Eso dice el empleado que es técnico, que está más calificado, que es un operario de más capacidad o que tiene más mérito de antigüedad. Dice, bueno, es que si ustedes pactan, por ejemplo, 10, ¿entiendes? No me va a impactar a mí. Entonces, se nos forma una contradicción con el empresario que dice, si yo aumento 20, se me va a ir entonces un encadenamiento productivo se va a desarrollar, que me va a obligar entonces a aumentarle a todos. Un aumento salarial de un 20% a todo el mundo. ¿Usted comprende? Eso seguro. Dice el empresario, pero el afiliado nuestro lo que dice es lo contrario. Dice, si ustedes pactan 10, a nosotros no nos impacta. ¿Qué sería lo correcto, doctor, ahí? Que nosotros pudiésemos pactar aumento moderado y que hubiera garantía de que con la gente que está por encima de los mínimos pudiese haber algún tipo de negociación. ¿Usted entiende? Pero como no tenemos esa garantía, nosotros nos vemos obligados a presionar para que haya un encadenamiento. Porque si no hay gente que nunca recibe un aumento. Bien, tenemos otro tema con Pepe Abreu. Vamos a hacer una pausa. Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical. Y nosotros quisiéramos que nos describiera cómo es que transcurre una discusión sector sindical, sector oficial, en el que el sector oficial tiene que hablar, inclusive desconocer lo mismo que dice el gobierno, su propio gobierno, sobre cuál es el costo de la canasta básica y cómo debe servir esto para fijar la discusión salarial. Entonces, no es como un punto como de desavenencia frecuente, pero ¿cómo es que ustedes no aprueban un alza que estamos proponiendo cuando el mismo gobierno al que ustedes representan está diciendo que para poder vivir se necesitan tanto? Sí, ahí, como dice Carlos, hay una gran contradicción, porque cuando nosotros vamos a la mesa como movimiento sindical, llevamos una propuesta basada siempre en el tema canasta familiar. Y hablamos siempre de eso. Y decimos, ¿cómo se construye una canasta? Y nos ponemos a ponerle precio, ¿verdad? Es lo que significa el arroz, las habichuelas, la comida, ¿verdad? Del trabajador en general. Y los empresarios siempre nos responden a nosotros, diciéndonos, no, es que ustedes tienen que guiarse por los quintiles en que divide el Banco Central los grupos de consumidores. No dicen ellos. Y señalan, el quintil número 1 es el que corresponde a la mayoría de los trabajadores dominicanos. Cuando tú le preguntas, ¿y qué contenido tiene ese quintil? Ellos te dicen, por ejemplo, en esta tarifa que teníamos ahora, en esta discusión, ese quintil vale 13,000 pesos. Dicen ellos, 13,000 pesos. Pero cuando tú analizas y le pones cantidades de alimentos, de medicina, de transporte, de educación, a esa canasta que supuestamente debía costar 13,000 pesos, lógicamente la desborda, no da absolutamente para nada. Y la discusión se hace infranqueable, el gobierno interviene, pero hay que decirlo también, la intervención gubernamental es débil porque el Comité Nacional de Salarios, pese a que es un organismo muy viejo, estamos hablando que ya en el Código Trujillo, bueno, Machi sabe, ¿verdad? Existía el Comité Nacional de Salarios ya. Es viejo, es original, de 1951. No es un mecanismo que tiene, por ejemplo, los mecanismos creados como para decir, mire, estadísticamente la canasta familiar es tanto, el salario debe ser tanto y demás. Ahí, si nosotros no nos ponemos de acuerdo con los empresarios, no hay salida, ¿entiendes? Somos nosotros que tenemos que forzar un acuerdo, buscarlo y demás. Más bien el comité, la parte del comité, hace un acto más que otra cosa de mediación, de reunirnos, pero su intervención no es proactiva, porque muchas veces no tiene en la mano los mecanismos suficientes para hacerlo. Entonces, Carlos, llega a un acuerdo en base a aproximaciones, pero nunca hay que decirlo así. Lo que nosotros nos proponemos alcanza la canasta. ¿Por qué? Porque fíjate lo que el doctor Jacín decía. Si nosotros nos propusiéramos conseguir la canasta, nosotros tuviéramos que decir, no, la canasta familiar, no me venga con los quintiles. La canasta familiar que el Banco Central dice son
28.800 pesos. Tú me tienes que dar como mínimo 28.800 pesos. Sí. Si usted le dice a los empresarios Sí, eso, porque a la guerra civil. no, porque si se basa en los quintiles famosos, eso, entonces lo que están es hablando de un salario que lo va a confinar a mantenerse un buen tiempo en el mismo, segmento poblacional laboral. Así mismo es, exactamente así. Pero si no fuéramos a lo otro, no nos poníamos de acuerdo jamás, ¿entiendes? Porque la canasta nos daría 28.800 pesos. Eso era lo que nos daba esta. Y eso implicaría entonces una confrontación con los empresarios que no terminaría nunca, ¿no entiendes? Entonces por eso nosotros, aunque no le hagamos caso al tema de los quintiles, por lo que tú mismo estás diciendo, Carlos, tenemos que tomarlo necesariamente como guía. Referente. Como referente, ¿verdad? Porque fíjese usted, ¿quién puede decir, por ejemplo, que ese quintil número 1 de 13.000 pesos salario basura. es aplicable? ¿No entiendes? Salario basura. Exactamente, un salario basura, así mismo como dice Machi, ¿verdad? Porque no tiene la posibilidad de aplicación. Muchas veces los empresarios también se basan, bueno, pero el mismo gobierno paga tanto, te dicen ellos, tú ves, también así, porque ustedes al gobierno no le exigen, no, pero en el comité de salario no se discute con el gobierno, es un mecanismo creado solo para la discusión del sector privado, tú ves. El tema gubernamental tiene otro escenario, el Congreso, es el Poder Ejecutivo, etcétera. Libertad sindical. Libertad sindical, Machi. Eso Esa pasó, sigue siendo una de las patas de la democracia pendiente, ¿eh? No hay libertad sindical plena. Existe todavía no una persecución similar a la que vivimos en aquellos tiempos duros, ¿verdad? Pero sí existe todavía una restricción enorme. El Código de Trabajo nuestro permite la protección de los comités gestores, pero cuando esos comités gestores se presentan, por ejemplo, ante cierto nivel de empresas, esas empresas inmediatamente comienzan los despidos de trabajadores, los traslados, Lo desmantelan. los desahucios, las persecuciones no policiales, no se puede decir que ya eso existe, eso se ha superado, pero sí otro tipo de persecución distinta, que es una persecución y hostigamiento laboral. Entonces muchas veces hacer un sindicato en el país sigue siendo una tarea difícil. Ustedes mencionaron la Odebrecht, que la menciona Julito, la mencionamos aquí, que no el mundo habla de Odebrecht. Yo hablo de Odebrecht en otro sentido, en el sentido de la libertad sindical. Por ejemplo, ahí nosotros, los trabajadores intentaron hacer una organización ahí en la planta. Bueno, hermano, pusieron de patita en la calle a los principales organizadores, a los gestores, en los que había colombianos y dominicanos. Cancelaron, nos reunimos, hablamos, etcétera, etcétera. Reintegraron una parte, pero otra parte no lo hicieron. Y a la fecha de hoy estamos todavía discutiendo el tema de que ellos permitan que los trabajadores se organicen. ¿Por qué? Porque en esa planta está habiendo muchos accidentes laborales, cosas por el estilo, porque es un trabajo de riesgo. Entonces uno cree que si los trabajadores están organizados, la situación puede ir mejor. Entonces yo le he dicho a ellos, pero una gente como ustedes, con tantos problemas afuera, acusaciones de todo tipo, que la gente quiere que se vaya, ¿cómo ustedes no armonizan con su gente dentro? Uno se lo dice. Y pese a eso, ese interés de evitar, por ejemplo, Machi, que la gente tenga una organizacioncita para defenderse, lo hace a ellos. Centrarse en evitar que un comité gestor pueda establecerse, que lo que le hemos dicho es una unión que los trabajadores tienen, o sea, los soldadores, tuberos, demás. No un sindicato dentro, no es dentro. Es un sindicato que permita un seguimiento a los trabajadores que están dentro sin que el sindicato esté directamente confrontándose con la empresa. Y ni así. Pepe, en tu experiencia, ¿cuáles son los elementos que inciden para que la República Dominicana tenga una escala salarial tan baja? Bueno, nosotros no comparamos mucho con Centroamérica, tú sabes, nosotros no nos comparan con el Caribe, por ejemplo, porque los caribeños, como dijo Julito una vez, le dieron la independencia mediante la entrega de un papel, así dijo Julito una vez, no mediante una pelea, sino mediante un papel, ¿verdad? Curazao, Martinica, Trinidad y Tobago. Las islas, sí. Exacto, están libres y demás asuntos, ¿verdad? Y siempre atada a su metrópoli, ¿verdad? Entonces, ¿con quién se nos compara a nosotros? Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. Esa es la comparación nuestra. Entonces, de esos países, en realidad, cuando cruzamos los niveles salariales, nos encontramos con que Costa Rica, por ejemplo, está colocado por encima de nosotros, y asombrosamente Honduras
y Guatemala. El único que está por debajo nuestro es, en este caso, donde está nuestro amigo, el comandante Ortega, ¿verdad? Esa Nicaragua está por debajo nuestro. Entonces los empresarios... ¿Y Panamá tiene? Panamá, Machi, está por encima, no nos podemos comparar, está por encima. Nosotros, los empresarios lo que nos han dicho es, y ahí viene lo que Julito decía, cómo uno tiene que pensar muchas veces como sindicalista o como ciudadano, ¿qué tiene que hacer uno en un momento determinado? Porque ellos no lo han puesto difícil, diciéndonos esto a nosotros, Junior, de eso que tú preguntas, que es muy interesante. Si ustedes desmontan el código laboral en el aspecto de la cesantía, que es acumulativa en el país, nosotros estamos dispuestos a hacer un aumento sustancial de salario. Pero ustedes tienen que desmontarnos la cesantía, porque las cesantías hacen entonces que las prestaciones crezcan mucho. El pasivo laboral. Si nosotros aumentamos los salarios, entonces se crea ese famoso pasivo laboral que para la empresa es inaguantable. Entonces nos ponen como contra la espada y la pared diciéndonos, ¿quieren aumento? Desmonten la cesantía. Y como saben, Junior, nosotros los trabajadores, diríamos que casi en todas las escalas de trabajadores, somos renuentes a negociar el tema de la cesantía. Hemos dicho que no, porque consideramos que vemos eso como una especie de seguro de vida. Así que lo vemos, ¿entiendes lo que? En un país que hay tanta de protección social como República Dominicana. Sí, pero con respecto a eso mismo, Pepe, mira, la situación de un sindicalista, tenemos que reconocerte que no es fácil, porque estamos en una época en que hay un predominio del capital sobre el trabajo. En este momento, ustedes no son los que están en la avanzada, ustedes están en la retaguardia y a la defensiva. Tanto así que el presidente del país más grande del mundo es un patrón y piensa como patrono, gobierna como un patrono. Entonces es una situación difícil. Lo otro es... Doctor, tanto así que puso un ministro de trabajo, sí, y cuando le preguntaron sobre el tema de los trabajadores, dijo, yo preferiría emplear drones porque eso no se cansan, ni piden tanto permiso. El ministro de Trabajo. Pero de otra parte, cuando discute con Machi, un ministro de Trabajo. Eliminar el humano. El ministro de Trabajo. Eliminar el ser humano. Cuando discutimos con Machi aquí sobre el papel del trabajador, del ex trabajador de los ingenios, a veces pensamos como que ustedes claudicaron en la CREP, como que el sector sindical, los líderes, como que no discutieron. Tanto es así que cuando tú vas por el Palacio y encuentras en la esquina México, frente al Liceo, un grupo de viejitos pidiendo pensión, y tú dices, pero es verdad, y a veces tú hablas con una gente de la CRE y tú dices, mira, nosotros no queremos decir nada, pero a esa gente se le pagó, a todo el mundo se le liquidó, entonces tú no sabes quién tiene razón. Lo otro es... Lo que pasa, doctor, un paréntesis, no se trata de un sindicalismo como el que tiene por tradición Pepe. Eran sindicatos locales y parciales, y a eso le dieron, y ellos miraron para otro lado y dejaron a los cañeros a su suerte. Sí, pero dicen que esa gente se le pagó. La otra es el tema de las pensiones. ¿Por qué hay temas que el sindicalismo no trata, como pensiones y jubilaciones? La edad de retiro, el primer trabajo, la seguridad social, pero de verdad, y la diferencia de salario. Ahorita decía alguien que un general de brigada, de exsecretario de la Fuerza Armada, tiene pensionado en el 70 y en el 82, gana 2,000 pesos de pensión. Y ahora su chofer que tiene asignado gana 4,000 pesos de pensión. Entonces, esa área que ustedes no se pueden meter porque son tan complicados, igual que la edad de retiro. Tú sabes que el primer trabajo compite con la edad de retiro. Mientras más tiempo estamos nosotros los viejos trabajando, más se tarda el joven en conseguir el empleo.
¿Cómo manejan ustedes esos grandes conflictos? Doctor, usted sabe que yo... Prefieren no tratarlo, ¿verdad? No, lo tratamos. Usted sabe que yo lo sigo mucho a usted y estaba viéndolo a usted un debate con el doctor Hanna, un debate amigable, ¿verdad? Como ustedes tienen. Y hablando del tema de seguridad social. Pero yo quiero comenzar por el primer empleo. Mire, en la modificación al código, los empresarios nos plantearon a nosotros que como manera de fomentar el empleo, nosotros aceptáramos que los jóvenes en su primera contratación tuvieran un tiempo de 2 años, nos plantearon ellos, sin derecho a acumular prestaciones, cubiertos por un seguro de riesgo laborales por si pasaba algo, ¿verdad? Pero sin acumular prestaciones, ni cesantía, ni derecho a seguridad social, en salud, etcétera, etcétera. Y como usted dice, nosotros lo rechazamos porque entendimos lo siguiente: choca con la edad de retiro, tal y como usted dijo, en el siguiente orden. Cuando una persona es joven, un muchacho de, ¿qué te voy a decir?, 18 años, no piensa que 2 años le hacen falta. Cuando llega a la edad de cierta gente que estamos aquí, ¿verdad?, de algunos que estamos aquí, como que hasta 1 año se nota que no hace falta, ¿verdad? Que no hace falta para cualquier cosa. Sí. 1 año no hace falta para cualquier cosa. Cuando usted está en los 18 no, pero cuando usted está en cierta edad, sí. Entonces nosotros nos negamos por eso y dijimos que había que buscar una metodología distinta y planteamos que la fórmula debía ser que el Estado asumiera el pago de la seguridad social de ese muchacho, ¿verdad?, o muchacha, y que él pudiera acumular, que se le pagara un salario. Así en Estados Unidos. Y que primer empleo. Y que, exactamente. Eso es lo que alegan, claro, allá, dice el Estado. La industria americana crece porque no tiene pasivo laboral. Exactamente. Y que, tú entiendes, Machi, y que así ese empresario se libere de acumular eso y el Estado contribuye con el empleo también. Y para usted estarle dando a una gente una fundita por ahí o una cajita, si usted le da eso, le está dando algo que le crea vida, como dice el doctor, permanente, porque usted le está dando un salario y lo enseña a producir, no a que le den algo. ¿Entiende lo que es diferente, verdad? Pero a eso no se le hizo mucho caso. Bueno, entonces nos vamos a la otra parte. Mire, usted hablaba ahorita de la seguridad social y del tema acumulativo de los fondos de pensiones. 430.000 millones que tienen 5 AFP. Y usted dice, eso es mucho para la ganancia de poco, pero poco para las pensiones de muchos. ¿Me entiende? Y digo así por lo siguiente. Usted sabe que cuando se ha hecho proyección, y esto hay que decirlo, se dice poco porque usted sabe que hay un sector de mucho poder, y casi no es que no se habla de eso, es que se saca poco, ¿entiende?, en los medios. Pero hay que decirlo, mire, cuando usted proyecta los salarios de los trabajadores, usted lo proyecta, actuales, que son los cotizantes actuales, que no somos nosotros ya, no es el doctor Jacín ni yo ya, los que estamos en eso, ni Machi, son otros. Quizá Junior alcance eso, puede alcanzar eso, yo no sé cuántos años tiene Junior, pero por ahí más o menos Carlos. Pero quiere decir esto, usted lo proyecta así y dice, ¿cuál va a ser la tasa de reemplazo que esos jóvenes de hoy van a tener cuando en el año 2028 le toque la pensión? Doctor, ¿usted sabe cuál va a ser la tasa de reemplazo calculada? Es 22%. ¿De devaluación del dinero, dices tú? Exactamente. No, que su tasa de reemplazo de salario, por ejemplo. Si ya. usted tiene hoy, ¿verdad? Si usted llega a 2028 sí, ganando 20.000 pesos, ¿verdad? Llegó ahí. Su tasa de reemplazo de ese dinero va a ser de un 22%. ¿Qué significa eso? Que si usted es una persona, por ejemplo, un trabajador de clase media baja, vamos a suponer, usted va a quedar por debajo, cuando usted se retire, entonces va a quedar por debajo de la clase media baja. ¿Usted entiende lo que es? Entonces, te va a derrumbar de clase. Claro, entonces, ¿qué es lo que uno dice? Como estamos a tiempo todavía de eso, porque faltan unos 14 años más o menos, ¿verdad? De aquí a 2028. Vamos a arreglarlo ahora, y no esperemos que llegue, porque en Chile esperan que llegue, y ustedes han visto lo que está pasando. En Chile hay protestas todos los días, cuando la gente ha ido a buscar las pensiones, porque acuérdense que ya en Chile, no como aquí. Es decir, que el salario mínimo en el 28, para poner un ejemplo, 14 años, va a ser pobre de solemnidad. Entonces. Pobre de solemnidad, tipo. Entonces, usted ve
Sí. ¿Usted sabe cuánto me va a tocar a mí de pensión? ¿Cuánto? 10.400 pesos. 10.400 pesos. Porque Míralo un ahí. 22% Entonces, Carlos se personal. degrada. Carlos que está aquí en la revista ahora mismo, se degrada. No, con pero eso, cuando que él si vaya. eso no da para nada ahora, imagínense como va a estar la medicina y Y el eso alquiler no para ese hablemos entonces. entonces de la devaluación del dinero. Entonces, La Exacto, eso no está incluido ahí. La indexación no entonces, está. Entonces, oiga esto, doctor. Cuando alguien, por ejemplo, en estos días, estaba yo en INTE, en un evento que convocó el rector para hablar en INTE, y una persona esté poniendo, un técnico de estos que aparecen, geniales, y él pone el ejemplo de Dinamarca, a propósito de lo que Machi preguntó, o lo que Juno preguntó. Y dice, en Dinamarca las cesantías son solo 6 meses, dice él. ¿Entiendes? Y yo le dije, mira, si tú me traes el sistema de protección social que hay en Dinamarca aquí, Eso es mucho. te acepto inmediatamente. Sí, no 6, no. Yo quiero te acepto 3. Yo quiero preguntarte esto. La cesantía, hablaste de Dinamarca, ellos dijeron 6 meses Sí, porque sí. están llenos de prestaciones sociales. Hermano, Ahora, prestaciones aquí que sociales, ya otro tienen, tipo. que ya salen con seguridad social, salen con Senasa o con quien sea, y salen con el fondo de pensiones. ¿Para qué quiere la cesantía? ¿Para qué? Sí. Bueno, ocurre lo siguiente. Mira, Porque ahí- yo veo gente sí. que trabaja en el gobierno que dicen, yo quiero mi liquidación y quieren la liquidación y la pensión. Las dos cosas la quieren. Sí. Mire, oiga lo siguiente, doctor. Fíjese, por ejemplo, en esto. Muchas veces uno conoce mucho en el sector privado a la gente, porque no va a pasar la vida Sí, negociando. discutiendo. A veces usted ve a una gente y usted cree que hasta el dueño de una empresa, porque usted lo ve tanto ahí, fajado. Sí. Tengo 30 años en esta cosa. 30 años, Más 35, que el dueño. 37 años, Más que el dueño. ¿Y usted cree que Pero llegó, la vida es la vida, y un día da un palo, de eso que sabe dar. De eso que usted no invita, pero que llegan. ¡Pam! Un palo. Y tiene que salir de ahí. Queda tullido. Por determinadas condiciones, quedó tullido, quedó inválido, le dio una cosa de esas que saben dar. Sí. Mire, cuando usted lo ve, esa persona le dice, si no hubiese sido porque me reconocieron las prestaciones, ¿entiende? Y yo con eso me cubrí de esta enfermedad, yo estuviera listo hoy, yo estuviera pidiendo limona en la calle, ¿te entiendes? Porque en realidad esa persona no acumuló nada, porque yo le voy a decir una cosa, el doctor Julio Jacín ha dicho, yo lo sigo mucho a él, por eso me sé muchas cosas de él. Ha dicho, él dijo un día, los periodistas han encontrado un modo de hacerse ricos sin robar. Dijo un Sí, día él. el sueldo. Como poniéndose alto salario, dijo él un día. Pero usted sabe que los salarios tienen que ser muy, pero muy altos para guardar. ¿Usted entiende? La mayoría de gente no lo guarda. termina no guardando, tú ves. Porque el mismo estatus lo lleva a consumir también. Eso que estamos Exacto. hablando. O sea, lo lleva a consumir y a gastarlo. Bueno, entonces lo gastan como él decía. Entonces, a la hora de la verdad, está prácticamente sin nada. Y si no hay un sistema de protección social, se la ven mal. Otro, en efecto contrario, es que salen de una empresa y con las prestaciones. Mire, doctor, usted sabe una cosa. No son los obreros quienes más resisten el tema de las cesantías, no. Son muchas veces gerentes y gente de alto nivel en las empresas. ¿Por qué? Porque ellos piensan, bueno, el día que yo me vaya de aquí, Me tocan 5 millones. ¿usted entiende? Yo pongo una pyme, pongo una pequeña empresa, hago esto, me defiendo, hago este negocito, pero si yo no tengo esto, ¿entiende? Entonces, a veces, mire, yo estaba en el CONE un día, doctor, oiga una indiscreción en el CONE, y estábamos discutiendo el tema de cesantía, que yo que estaba Celso ahí en ese tiempo. Y cuando salimos ahí, dicen la gente que estaba ahí, de los empleados, cuidado, si ceden en eso, nunca cedan en eso. ¿Entiendes? Los primeros que lo estaban diciendo eran los mismos empleados de la propia institución donde estábamos discutiendo. ¿Por qué? Porque la gente ve eso en realidad como una especie de seguro. Ahora, Bien. Fíjese que esta persona que habló de Dinamarca no piensa que en Dinamarca, como usted dice, se está lleno, como usted está diciendo, de protección social. Usted sabe lo que es que esos son países que hay barbero asignado para un viejo que no se pueda afeitar. Pepe, hay Vayan países los que feitos. no trabajar es más rentable que trabajar. Oye, hay países que es más rentable no trabajar que trabajar. Así es, eso Bien. le digo. Pepe, Ni cárcel. yo quiero, Ni cárcel. yo Eso es quiero lo mismo.
que antes de noviembre, que viene el otro 20%. No, 7. 7. Hablemos. Gracias, Pepe Abreu. Siempre, doctor.